Buenos días, jóvenes del sexto año básico. Les doy la bienvenida a esta clase número 2 de lenguaje y comunicación, precisamente al grupo número 2. Esperamos que se encuentren bien y ya habiendo recordado todas las normas de nuestra clase, les pido que tengan a mano su cuaderno y su guía. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Joaquín, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla, Joaquín Catejo? Sí, tía, se ve. Ya, ¿se ve chiquitito o se ve grande? Grande. Ya, genial. Comenzamos entonces. Ya, como les decía, esta es nuestra segunda ya clase de lenguaje en la que vamos a trabajar la guía de aprendizaje 2. En esta guía, el objetivo de aprendizaje, que es el número 3, es el siguiente, que es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su imaginación y reconocer su valor social y cultural, como por ejemplo en cuentos folclóricos y de autor, historietas y otro tipo de textos. Hoy día, por ejemplo, vamos a leer no un cuento, sino que vamos a leer un texto bastante interesante. El objetivo de la clase dice mencionar autores y textos que han leído y los temas que abordan. En el cuaderno de ustedes, en la parte superior derecha, tienen que escribir la fecha de hoy. ¿A cómo estamos hoy día? A ver, ¿quién sabe? A 23 de marzo, ¿ya? Entonces, arriba usted pone 23 de marzo del 2021 o 23/03/2021. Luego se salta un reglón y escribe abajo objetivo de la clase, que es el que están viendo. Igualmente este objetivo lo tienen, chicos, en la guía, ya igual está, en caso de que alguien no alcance a escribirlo. Le damos la bienvenida al teacher para que salude, que se viene incorporando. Hello, good morning, beautiful people. I'm here. ¿Ya me puedes decir de nuevo la ¿Qué cosa? ¿La fecha? fecha? Sí. 23 de marzo del 2021. ¿Qué día hoy día? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? ¿Qué día hoy? Martes. Martes. Ya, es importante que tengamos siempre eso presente. A veces estamos tan encerrados en la casa que se nos olvida el día que es. Martes hoy día, martes 23 de marzo. ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? Pueden ir poniendo manito hacia arriba los que están listos, ¿ya? Amelia Sepúlveda llegó. No. Nos falta solo ella, teacher, ¿ya? Para que esté pendiente si es que llega. Puede que se incorpore más adelante. Ya. ¿Ya? Sí, estamos ahí pendientes de alguna Por favor. incorporación. Ya, chicos, el que no lo alcanzó a notar lo tiene en la guía, así que no perdamos mucho tiempo en eso porque la clase igual es un poquito extensa. Listo, profesora. Ya, avancemos. Ya, antes de que comencemos en la actividad 1 de la guía, vamos a ver un tema primero, ¿ya? ¿Qué recordamos haber leído? La otra vez, en la clase anterior, hablamos de la importancia de leer, que era importante leer,
que nos ayudaba, que nos hacía más inteligentes, que teníamos más, conocíamos más palabras, incluso que ayudaba hasta el Alzheimer. Entonces, de todo lo que ustedes han leído en estos años, tantos que han pasado de su enseñanza básica, ¿de qué se acuerdan? ¿De qué libros se acuerdan? De los cuentos de Pedro Guardamar. Ya, De la Caperucita Caperucita Roja. Ya, del cuento de la Caperucita Roja. ¿De qué otros se acuerdan? Paperucho. De Papelucho, ¿cierto? Y ese que están viendo ahí, miren. ¿Alguien se acuerda de haberlo leído? Yo sí. Ya. Yo no. El año pasado teníamos que leer ese libro, que eran los cuentos de Oscar Wilde. Y ahí había un cuento muy bonito, ¿se recuerdan El gigante egoísta? ¿Quién se acuerda de haberlo leído? Sí. ese? Ah, sí. Sí, El gigante egoísta, ¿cierto? Había varios cuentos ahí. El ruiseñor y la rosa. Y ahí teníamos el que, dijo alguien por ahí que lo escuché decir, Papelucho, ¿ya? Pero eso lo leyeron el año pasado, pero más antes, así como en cuarto, por ejemplo. ¿Recuerdan haber leído algún libro? Yo recuerdo Guácatela. de Pedro Guardamar. Ya, pero el Pedro de Males lo leyeron el año pasado. Papelucho. ¿También leyeron Papelucho? ¿Sí? La familia Guácatela. La familia Guácatela, qué buena. Ya, otro libro que hayan leído, ¿se acuerdan? Cuando era mucho más Abuelita chiquitito. arriba y abuelita abajo. Ay, qué lindo ese libro, la bolita de arriba y la bolita de abajo. ¿Se acuerdan de ese libro? Es muy bonito, Yo sí. es muy lindo. Sí, a mí me dio mucha pena cuando ya la abuelita de arriba no estaba. Sí, uno se acuerda como de su abuelita. ¿Ya? Entonces, hemos leído varios libros, ¿cierto? Algunos de sus autores no son chilenos. Por ejemplo, Oscar Wilde no es chileno. Pero acá, en Chile, nuestra literatura chilena, nuestros libros, ¿existirán otros libros? Mira ahí cómo está pensando el niñito ahí. ¿Quiénes serán esos autores de esos libros? Porque cuando usted está leyendo un libro, siempre tiene que pensar, ¿quién escribiría este libro? ¿De dónde será este hombre que escribió? ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Por qué escribirá de esta manera? Porque generalmente los autores escriben mucho referente a lo que conocen, a lo que han vivido, a su entorno, en donde están ubicados. Entonces nos van transmitiendo ese mundo imaginario que cuando ustedes sean más grandes van a conocerlo como mundo literario, nos van transmitiendo a través de lo que vamos leyendo. Bueno, acá en Chile, chicos, han existido variados autores, no solamente los que ustedes me nombraron de los libros, sino que existen muchos autores que desde mucho tiempo atrás, que es lo que vamos a leer después en el texto, han comenzado ya a escribir libros y cuentos. Uno de ellos, aquí no tienen que escribir nada, ¿ya? No quiero ver a nadie escribiendo, solo quiero verlo mirando hacia la pantalla y poniendo mucha atención. Ya, uno de ellos se llama Agustín Edward. Agustín Edward escribió un libro que se llama Aventuras de Juan Esparraguito o del Niño Casi Legumbre. Teacher, ¿usted ubicaba a este autor? ¿Se lo ubica? No. Sí, tía. Sí, tía, sí lo ubico. De hecho, este libro es bien entretenido, que habla el niño que es como mitad vegetal y mitad niño. Y creo que fue el primer cuento chileno que se escribió en el año 1930. Hace bastantes años atrás. O sea, claro, lo eso leyeron quiere decir, tatarabuelos. su abuelita a lo mejor lo leyeron en el colegio, quién sabe, ¿ya? Pero es antiguo, ya ahí está don Agustín Edward ya viejito, ya muy mayor. Tenemos otro más, mire, aquí ya empiezan a aparecer las mujeres escritoras. Tenemos a Esther Cosani, que escribió cuentos a Beatriz, tenemos a Blanca Santa Cruzosa, y tenemos acá a Henriette Morvan, que escribió El héroe del Lepanto. Ya aquí, teacher, aquí algún dato que nos quiera... Sí, de Blanca Santa Cruzosa, ella desde muy pequeña viajó por todo el mundo. Entonces ella escribió cuentos, por ejemplo, de duendes irlandeses, de leyendas japonesas. Era como que conocedora de muchos mitos alrededor del mundo.
Ya, entonces, ¿vieron cómo el teacher les cuenta que Blanca Santa Cruz ahí escribió de lo que vio? Tal vez visitó tantas culturas diferentes que ella pudo ir desarrollando cuentos de diferentes tipos de culturas que conoció. Otro cuento importante, que ya aquí entramos con los que son más étnicos, los que son como propios de nuestro pueblo. Aquí tenemos a mi tío Ventura, que lo escribió... Ay, espérame, ay, me fui para adelante. Lo escribió acá Ernesto Montenegro. ¿Han visto estos libros ustedes en sus casas? Bueno, la pregunta en sí, ¿hay libros en sus casas o solamente están los libros que quedaron del año anterior? Los libros que quedaron el año anterior. Ya, ya, miren, en la época en que yo era niña, y que a lo mejor el teacher también era niño, regalaban estos libros cuando tú comprabas el diario. Entonces, es toda como una colección de diferentes libros. Y ahí tienen a su autor, él se llama Ernesto Montenegro. ¿Algo que agregar, teacher? Sí, yo también me acuerdo de esta época que venían, por ejemplo, el cuento estos de Manuel Rojas, El vaso por de ejemplo, el leche. típico, el vaso de leche, el del ladrón, venía Martín Rivas, hasta el Quijote venían. Era una buena forma de leer porque uno no tenía mucho acceso a los libros, entonces en los diarios uno esperaba estos libros. Claro, tú esperabas el día, me acuerdo que era el día miércoles, y esperabas que el día Claro, día miércoles miércoles. te trajeran el diario porque venía con el libro, ¿ya? Bueno, en esa época no teníamos cable, ni Netflix, ni tanto internet, pues chiquillos, así que lo único que nos quedaba era o leer o jugar. Así que, sin duda, todo lo que les nombré, el internet y eso, igual ha alejado a los niños de la lectura, porque la mayoría como que prefiere estar en internet. Aquí hay algunos que son muy buenos para estar conectados en los juegos. De los Yo, presentes, ya, usted. Y entonces, si yo le hiciera elegir, yo por ejemplo, leer un libro o estar en un juego, ¿qué prefiere usted? prefería igual leer un libro. Sinceramente, preferiría leer el libro a estar jugando. Sinceramente, sí. Mire, qué bueno, lo felicito, porque la verdad es que los juegos son entretenidos, pero ya después cuando pasan más de 2 o 3 horas jugando lo mismo, ya como que, no sé, hay gente que no se aburre, pues, pero yo considero que mucho, ¿ya? Avancemos al siguiente. Ahí tenemos una autora mujer, mire. Se llama, el libro que ella hizo, bueno, hizo más que eso, pero el más conocido es Cuentos para Marisol. ¿Viste? Ella es la famosa escritora Marta Brunet. Ella se crió en el campo allá en la región de la Araucanía. Entonces ella escribía cosas de los caballos, de la montaña, de los guasos. De hecho, ella los primeros años no fue a la escuela, iban profesores a hacerle clases a su casa. Y de ahí empezó a escribir estos libros y también después fue bastante feminista, ella defendía derechos de las mujeres. Ella fue una de las primeras en empezar esto. Qué bonito, qué bueno, ¿ven? De a poquito empiezan a aparecer estos autores. Acá tenemos a otra mujer, que es Maite Alaman. Maite Alaman escribió un libro que se llama Alamito el Largo. ¿De ella, teacher, ubica algo usted? De Maite Alamán, no mucho, solamente sé que es cuentista, más contemporánea, pero no, la verdad que nunca he leído nada de Maite Alamán. La verdad es que yo tampoco, pero va a llegar un momento que a lo mejor nos encontremos con alguno de sus libros. Ese Alamito el Largo me pinta que es como de mucha naturaleza también, donde aparecen esos pajaritos. Sí, ve que usted nombró hace un rato atrás el tema del folclore, de una oleada de escritores que escribían sobre el campo y eso, Claro, las del tradiciones entorno, chilenas, del del entorno. entorno, exacto. Ya, chicos, acá en Chile no solamente se han hecho libros de cuentos, cuando hablamos de cuentistas, hablamos de escritores que hacen cuentos, ¿ya? Para niños. También han habido autores que han escrito poemas inspirados y hechos para los niños. Y uno de las grandes poetisas chilenas es esta que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Alguien sabe cómo se llama ella?
¿La han visto Gabriela alguna vez? Mistral. Excelente, muy bien, Denis. Ella es Gabriela Mistral. Y ella escribió mucha poesía, mucha. De hecho, una autora muy importante para acá, para nosotros. Porque a nivel internacional ella recibió un premio que se llama el Nobel de Literatura. Y ha sido como la única mujer chilena que lo ha recibido. Y allí escribió un libro de poemas que se llama Tala y otro que se llama Ternura. Y esos libros están destinados para los niños. Está escrito para que ustedes puedan leerlo. Y aquí tenemos ya los más contemporáneos que seguramente ubican. Ahí está la autora de Papelucho. ¿Quién sabe cómo se llama la autora de Papelucho? Marcela Paz. Marcela Paz, ¿ya? Marcela Paz. Pero ¿sabían ustedes que ese no es su verdadero nombre? ¿Alguien sabe cuál es su verdadero nombre? ¿No? Se llama Esther Uneus. Ese es su nombre verdadero. ¿Y de dónde sacaría ese nombre, teacher? ¿Por qué se pondría Marcela Paz? Bueno, ella se llama Marcela por una escritora francesa, que obviamente tenía ese nombre, y Paz porque por el tema de la paz, a ella le gustaba ese concepto. Y lo otro interesante, ella empezó a escribir sus primeras cositas como a los 7 años, desde bastante pequeña. Y tiene en total 12 papeluchos, 12 entregas de papeluchos. No sé si los chicos pueden mencionar algunos. Por ejemplo, está el marciano, Papelucho en la clínica. Papelucho historiador. historiador en la clínica. Hay otro cuando llega un miembro de la familia, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba su hermana? La hermana. Ya, También está Papelucho en la luna. La hermana G. Papelucho y mi hermana Gil. En la clínica. ¿Cuál más? Soy Papelucho. disléxico. Papelucho, soy El disléxico. Papelucho solo. Ese es el primero. Papelucho solo. Papelucho en la luna. Ese no me suena. Papelucho en la luna. No será el marciano, a lo mejor, tía. Puede ser el marciano. Ah, ¿Ya? Pero chiquillos, cuando ustedes encuentren un papelucho, así como el que está en la pantalla, que no diga nada más, ¿ya? Solo papelucho, ese es el primer papelucho, que es el que es muy conocido como papelucho solo. ¿Ya? Porque todo el mundo dice, papelucho en la clínica, papelucho historiador, papelucho de manají, papelucho detective, papelucho misionero, ¿ya? Pero cuando tío. estás solito, acércalo, hijo. Acércalo a tu cámara. Sí, ese es el que estamos hablando, el mismo que está ahí en la pizarra, ¿ya? El papelucho solo. Que es el primer papelucho que escribió Marcela Paz, ¿ya? Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba en realidad? Papelucho. No, ella, la autora. ¿Cómo se llamaba? No se llamaba Marcela Paz. Marcela Paz era su seudónimo. ¿Cuál era su nombre verdadero? Esther. Esther, muy bien, se llamaba Esther Uneus. Así como ella, tampoco se llama Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es su seudónimo. Ella se llama Lucila Godoy Alcayaga. Entonces, hay muchos escritores que cambian su nombre verdadero y se ponen un seudónimo. Que es como cuando ustedes, no sé, pues se ponen un nombre especial para jugar o en el juego. Instagram. Claro, se ponen un nombre diferente. Ya es lo mismo, ya se ponen un nombre diferente que un seudónimo. Y generalmente lo toman de algún otro escritor que a ella les gusta. Y miren, se los presento. Él se llama Víctor Carvajal. ¿A alguien le suena ese autor? A mí. ¿Ya? ¿Por qué le suena a Víctor Sí. Carvajal? ¿Ha leído algo de él? ¿Quién ha leído algún libro de Víctor Carvajal? ¿Nadie? Le apuesto que sí. Le apuesto que han leído, aunque sea un poquito de un libro de Víctor Carvajal. Miren, su libro más famoso. ¿Qué libro están leyendo ustedes ahora? Ese mismo. Este mismo, ¿cierto? Este que está aquí, miren, que lo tengo yo acá. Cuentatrapos. Este libro que ustedes están leyendo en el plan lector de este mes es de este autor, que es Víctor Carvajal.
Y es un libro bastante importante ya, porque miren, tiene en la primera hoja de adelante, dice, primer premio barco de vapor. Ahí miren. Lo que pasa es que a veces uno se salta esa hoja y no las lee, pero no debería ser así, uno tiene que leer desde el inicio. Entonces, ahí usted sabe que este libro fue premiado, ¿ya? Y tuvo un premio que se llama Barco de Vapor en 1984. Y aquí se cumplían 30 años de su primera edición. O sea, no es un libro de ahora, no es un libro que se hizo, no sé, pues hace 5 años atrás, es un libro que ya lleva más de 30 años, en donde la literatura infantil ya muchos niños lo han leído, aparte de ustedes. ¿Qué parte les gustó? ¿En qué parte van, chiquillos? ¿Alguien me puede contar algo del libro? En ese que en el de cuando atropellaron al caballero. Ah, va en el accidente, en el capítulo 1. Sí, Ya, sí. ¿Te fijaste porque la niña quería ser enfermera, cierto? ¿Lo leíste sí, completo? sí. Sí, ya. ¿Alguien más ha leído el libro? ¿O solamente Claudia y Fran? Que no sé quién habló, la Claudia o la Fran. Yo también. Yo voy en el balde en el balde de Matilde, Ya, en el balde de Tomasito, de ¿cierto? Tomás. En el balde de Tomás. ¿Y ya lo terminaste? Sí, Sí, ¿qué te pareció que Tomás haya nacido como nació? o sea, lo estoy comenzando Ah, está porque empezando ya. sí, ¿Y nadie ha llegado a cómo estudio si tengo hambre? ¿Al capítulo 4? No. Uy, chiquillos, tienen que leer. Esto tienen prueba la próxima semana de este libro. Tienen que leerlo rápidamente. Están muy lentos en la lectura. Así que, bueno, no les voy a spoilear el libro entonces, no les contemos nada porque no lo han leído mucho. Tía, de verdad, ¿lo estás leyendo ahora este libro? Sí, este libro es de la lectura complementaria del mes de marzo. De hecho, ellos tienen prueba la próxima semana del libro. Sí, tía, me da la impresión que este libro es bastante entretenido porque cuenta historias como súper reales. Sí, tienen como algo en común todos los cuentos, que es, chicos, que los niños no son niños de posición económica alta, son niños que pasan muchas necesidades y viven muchas situaciones que ningún niño debería vivir. Imagínense en el cuento en que hay un cuento en que los niños tienen que irse de sus casas y se van a vivir a un campamento y duermen así como tapados con cartón. Ah, sí. Sí, entonces igual es como triste, o el cuento del niño que les decía yo que él no estudio si tengo, ¿cómo estudio si tengo hambre? Que él tiene que dejar la escuela porque él le creció. tiene que trabajar. Claro, Hay que trabajar. sus pies Hay le otro tía que crecieron. hay otro que tiene que Claro. vender botellas para juntar plata. Sí, entonces todos tienen eso en común, que los niños todos tienen necesidades económicas que son importantes. No son niños así como de la alta sociedad que tengan mucha plata, ¿no? Sino que son niños que viven necesidades a diario. Ya, pero no les vamos a spoilear más el libro, solamente les vamos a decir que tienen que leerlo. Y no lo lean, no piensen que lo van a leer todo al tiro, vayan leyéndolo por capítulos, por cuentos, porque si no va a ser, no va a ser productivo. La idea es que usted lea el cuento y lo medite, le eche una vuelta, lo más importante, ubique los personajes y luego pase al otro, porque si no va a estar leyendo así por leer. La idea es que lo Tía puedan Paula, entender. Tío. y de repente cuando uno lee un libro como esto lo puede conversar con alguien, lo puede comentar con alguien de la casa, de repente conversar Claro, esta con sus situación. papás, con sus papás. Y ya lo hubiera sido que todos lo hubieran leído porque lo habíamos podido comentar ahora, pero ya no podemos seguirlo comentando si no les vamos a contar el libro. Y esa no es la idea. Avancé. Y acá tenemos a nuestra última autora que les voy a mostrar, que es una de las más contemporáneas. Ella se llama Ana María Giraldes y tiene una gran cantidad de libros
y cuentos destinados para niños. Ahí tienen abajo. Yo solo saqué una pura línea, pero hay muchas carátulas de libros de que ella escribió. ¿Tiene algún dato, tío, de ella interesante? Sí, ella es una profesora y ella recorre varios colegios publicitando sus libros, les habla de esta literatura. Es bastante interesante lo que ella escribe. Tiene, como dice usted, una tremenda cantidad de cuentos. Por ejemplo, El violinista de los brazos largos, La luna tiene ojos negros. Son libros bastante conocidos. Y ella, como dice el teacher, es profesora y cuando la invitan a los colegios, ella va y firma los libros y todo. Entonces, igual es una autora cercana, contemporánea, que aún está viva y que va a tener muchos más libros que seguramente va a realizar. Ya, chicos, entonces nos vamos a ir directamente a la guía de aprendizaje para que podamos leer el texto. Yo voy a dejar de compartir acá y voy a compartir la guía. La guía número 2. La guía número 2. Esa es la que vamos a trabajar hoy. ¿Ya? Ahí está la actividad 1, que es la que vamos a realizar ahora. ¿Qué va a necesitar para esta actividad? Necesita su destacador o lápiz de color. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Ya, vamos a hacer la lectura como lo hicimos la otra vez. Comienzo yo y yo le voy diciendo al que sigue. Vamos a ir tratando de parar párrafo por párrafo para poder ir destacando lo más importante. Así que cuando lean tienen que poner atención y pensar, ¿qué será lo importante de lo que leí? ¿Ya? Comienzo. Chicos, silénciense los que están activos, por favor. Porque siento Sí, ruido. Joaquín, el micrófono. El Joaquín, Ya. ahí es, apaguen. Gracias. Cuando le toque leer, ahí se activa, ¿ya? ¿Listo? Ya. Literatura infantil chilena, 1821-2002. Una historia que se origina en el relato oral de la vida familiar. Los primeros textos de literatura infantil editados en el país datan del periodo en que se instauró la imprenta en Chile en 1812. Fueron libros de carácter pedagógico y religioso, escritos en su mayoría por sacerdotes españoles con fin de educar a los niños chilenos. Ya, detengámonos aquí. ¿Qué podríamos escribir? ¿Qué sería lo más importante de ese párrafo? ¿Qué creen ustedes que es importante? ¿El año tal vez? ¿Será importante, Emiliano, el año? Emiliano. Que se El año en que se instauró. instauró la imprenta. Ya, el año de la La imprenta, mire. mayoría de los sacerdotes españoles que escribieron los libros para educar a los niños chilenos. Ya, ese es el objetivo con lo que lo escribieron, pero quedémonos con lo que dijo la compañera. Se instauró la imprenta. ¿Por qué será importante esto de que la imprenta haya llegado en 1812? ¿Cómo se escribían los libros antes de que se inventara la imprenta? ¿Quién sabe? Con pluma. Con pluma y a mano, ya con tinta a mano. Entonces era una tarea titánica escribir un libro porque era algo así, imagínense, eran unos libros así gigantes, gruesos, escritos a mano. Ya, entonces cuando llegó la imprenta a Chile, esto empezó y ayudó a fomentar que se empezaran a escribir libros. Pero los libros que se escribían, ¿eran para entretener a los niños o eran de qué tipo? Para educarlos. De carácter pedagógico y religioso, ¿ya? Entonces, esos libros se escribían para poder enseñar a los niños, ya sea matemática, lenguaje, o a escribir, a leer, o se escribían para enseñarles y hablarles de la religión, ya, de Dios y de los santos.
¿Ya? Pero ese era el objetivo. El objetivo de los libros de esos años no era entretenerlos, no eran cuentos, sino que eran enseñarles respecto a algo. Siga Joaquín la lectura, capítulo 2, o sea, párrafo 2. Con el cambio del siglo siguieron nuevas tendencias y autores. Cada preocupación central fue educar mediante el método más didáctico. Así en el 1908 Apareció la primera revista apareció la primera revista chilena para niños, El Penaca, creada por el editor Zig-Zag en Hasta ahí. Ya, hasta ahí. Entonces, de eso que leyó Joaquín, ¿qué podríamos destacar? ¿Qué es importante? que fue creada por el editorial Zig-Zag. ¿Qué cosa fue creada? El El Peneca. Penaca. Ya, el Peneca, que era la primera revista chilena para niños. El Peneca. Eso me lo destacan, miren. Yo lo estoy destacando ahí en la guía para que ustedes también lo destaquen en su guía. Entonces, eso es como una pregunta súper textual. Miren, ¿en qué año se creó la revista El Peneca? ¿Qué me podría responder eso? 1908. 1908. Muy bien, en 1908. ¿Y para qué fue creada? Tía Paula, Tío, exacto. Claro, porque decía en el párrafo anterior que era con fines de religión y pedagógico, pero ahora cambió el método. Eso podrían destacar. ¿dónde, A ver tío? si alguien lo encuentra. Dice, educar mediante métodos más... En la segunda línea del párrafo. Por ahí. Más Didácticos. didáctico, Bien, o sea, más súper, entretenido. bien, Demis. Sí. Súper bien, ya, ahí está todo destacadito lo que tienen que destacar. Ya, Denis, continúe la lectura. En las décadas posteriores surgieron otras revistas similares. Además, fueron publicados los primeros cuentos de escritores chilenos. Entre ellos cabe destacar Aventuras de Juan Esparraguito o El niño casi legumbre de Agustín Edward, un verdadero tesoro bibliográfico. Otros precursores fueron Blanca Santa Cruz Osa, Gental Morvan, la damita duende, y Esther Cosani, quien trabajó posteriormente con su hija Beatriz Concha. Ya, está ahí. Entonces, ¿de qué nos habla ese pedacito del párrafo? ¿Qué se publicaron? ¿Los primeros qué? Los primeros cuentos de escritores chilenos. Excelente. Vamos a destacar ahí los primeros cuentos de escritores chilenos. Primeros cuentos de escritores chilenos. Ya, muy bien. En antes, Y- tía Paula, hablamos de ese, uno de los primeros cuentos Sí, del ¿cuál? 1930. ¿Cómo se llamaba? El niño mitad vegetal, mitad niño. Ahí está, miren. Está escrito ahí mismo. Niño casi legumbre. El niño casi legumbre, ya, pero no escribamos los nombres de los cuentos, solo de los escritores, ¿ya? Vamos a destacar el escritor de ese cuento, que era Agustín Edward, a Blanca Santa Cruz Osa, que también la vimos en el Power, esa como abuelita que aparecía, a Henrietta Morvan, a Esther Cosani y a Beatriz Concha. Ahí tenemos cuentistas chilenos, los primeros cuentistas chilenos. ¿Listo? Ya, se prepara para leer Amelia Sepúlveda. Siguiente párrafo, Amelia. En este mismo periodo del agua de la
de la literatura infantil aparecieron otros escritores que inauguraron una cuentística más apegada al folclore y a las tradiciones populares. Los primeros fueron Ernesto Montenegro, autor del cuento de Mi tío Aventura en 1938, y Marta Brunet, quien publicó cuentos para María y Sol en 1938, y Porque el petirrojo tiene un pecho rojo. Luego vinieron Maite Allamand con su libro Alamito el Largo, en 1950, y Carmen Alonso, quien se inspiró en el relatos orales y leyendas. Gracias. Entonces, ¿en cómo se va orientando ahora esta nueva generación de escritores? ¿En qué se fijan? ¿De qué se tratan sus libros? Literatura infantil. Ya, de literatura infantil. ¿Se acuerdan qué era lo que significaba ser cuentista? ¿Qué inventaban los cuentistas? Folclore. ¿Qué escribían los cuentistas? Folclore. No. Lo dijimos recién hace poquito en la clase. Si un poeta escribe poemas, un cuentista, ¿qué escribe? Cuentos. Cuentos, ¿ya? Entonces, estos nuevos autores hacían cuentos, escribían cuentos para niños, pero no eran cuentos así como los anteriores, por ejemplo, el que vimos del niño que era mitad, ¿qué era? Arveja, ¿qué era? Lenteja, que era un mitad legumbre, ¿ya? Mitad Una legumbre. legumbre, ¿ya? Mitad legumbre. Sino que se basaban en el folclore y en las tradiciones chilenas. Y así también iban mostrándole a los demás niños el folclore y las tradiciones de diferentes lugares de Chile, ¿ya? Ahí entonces usted destaca cuentistas más apegadas al folclore y a la tradición popular, que es lo que yo destaqué ahí. Y luego pueden destacar los nombres solamente de los cuentistas, que serían Ernesto Montenegro, Marta Brunet, Maite Allamand y Carmen Alonso. De Alonso. Ya, Paula, como dice el texto, mucho de esto se inspiró en relatos orales, o sea, como lo que cuentan los abuelos a los nietos, como esas leyendas ahí al lado de una fogata. Claro, los primeros libros también siempre fueron así, de relatos orales. Transmisión oral, claro. Transmisión oral, de generación en generación. Eso quiere decir que es relato oral, que se cuenta de manera oral, pues no se escribe, sino que el abuelito se lo cuenta al nieto, después el nieto se lo cuenta al hijo se lo cuenta al hijo de él, y así se va transmitiendo por muchos, muchos años. ¿Ya? ¿Estamos listas? ¿Listos? Ya, le vamos a pedir entonces a Claudia que lea el siguiente párrafo. En esta misma época, Gabriela Mistral compuso poesías dedicadas a los niños, principalmente en sus obras Tala y Ternura. Posteriormente, otros poetas siguieron esta iniciativa y escribieron poesías para la infancia, muchas de las cuales han sido incluidas en antologías. Ya, ¿qué es lo más importante de acá entonces? La autora. Esta autora es muy importante, se la van a encontrar mucho, mucho. ¿Ya? Gabriela Mistral. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ella? De verdad, se los dije en delante. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Alguien se acuerda del nombre real de ella? Porque Gabriela Mistral.
Ella es Marcela Paz. Esther Uneus es Marcela Paz. Se llamaba Lucila, ¿qué más? Se les olvidó. Se llamaba Lucila Godoy Alcayaga. Gabriela Mistral. Y ahí destacan los 2 libros que son de literatura, pero poesía hacia los niños. ¿Listo? Ya, Fran, continúe con el siguiente párrafo. Un paso importante para la literatura infantil en Chile fue la fundación de el IBBI, International Board of Books for Young People, Organización Internacional para el Libro Juvenil, en 1964. Ya. Me faltó un pedacito. Me falta abajo. Gracias a esta organización. Es que la guía no está separada. ¿En serio? Ya te falta un pedazo de la guía. Está en la otra página, por eso. Ya. Ya, la leo yo. Dice, gracias a esta organización, por fin los escritores pudieron reunirse para realizar actividades en conjunto e impulsar nuevas publicaciones. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? ¿La fundación de qué? ¿Qué era la IBBY? La Fundación de Libros Juvenil. Ya. ¿Y qué significaba, teacher, ahí? Ayúdenos en el inglés. La International Board on Books for Young People. Es una organización sin fines de lucro, o sea que ellos no buscan plata y reúnen a escritores de 60 países. Fomentan este tema de los cuentistas. Es internacional. Ya. Entonces, le suena bonito al teacher en inglés, ¿eh? Yo no Sí, lo salto, la verdad, porque la verdad es que a mí me suena fake. Tía, me gustaría que la Fran lo diga de nuevo, la niña que estaba leyendo. Mira, yo te lo digo primero, International Board on Books for Young People. Ahora le toca a la Fran, ¿eh? Vamos que se puede. International Board on Books for Young People. For Young People, bien. Súper. Bien. Ya, tía Paula. Ya, ¿qué más destacamos de ahí entonces? ¿Qué más creen ustedes que deberíamos poner? ¿O está bien con eso? La fundación y el año, de repente el año es importante, pues, para que nos situemos en cuándo pasó. En 1964. En 1964. Ya avancemos. Dante, ¿leíste? No. Ya, le toca. ¿Arriba? Sí, donde dice las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias se iniciaron con Marcela Paz y Hernán del Solar, renovados autores contemporáneos aparecieron para escribir cuentos distintos y las diversas índoles. Entre los autores más destacados están Alicia Morel, Alicia Silva Osa, Lucia Geber, Cecilia Bauschat, María Eugenio Coimans, Felipe Allende, Víctor Carvajal, Saúl. Es como raro el apellido. Skolnik. Manuel Peña, Muñoz,
Héctor Hidalgo, Manuel Gallego, María Luisa Silva, Jack, Jacqueline. Jacqueline Valse y Ana María Giraldes. Ya, de ahí destaquemos los que nosotros vimos en el Power, miren. Marcela Paz, Hernández Solar también es importante, y a nuestro querido Víctor, pues, que está leyendo el libro ustedes. ¿Qué son ellos? Son autores de nuevas tendencias de libros. ¿Por qué son autores chiquillos que, además de, por ejemplo, Marcela Paz, que tiene una saga de papelucho, Hernández Solar y Víctor Carvajal, tocan mucho el tema social en sus libros, ¿ya? Cuando van desarrollando sus cuentos, tú vas leyéndolos y te dan cuenta que muchos de los personajes viven situaciones que en la vida cotidiana mucha gente vive. Emiliano, tío, dale nomás. Tenemos también a Ana María Giraldes, que era la profesora que tiene este sinfín de cuentos. Destaquemos también a esa, ahí la colega. La última que mencionamos en el Power. Gracias. Emiliano, siguiente párrafo. Con el tiempo la literatura infantil en Chile se ha especializado, ya sea por la colaboración de grandes ilustradores como por la puesta en marcha de editoriales que mejoran la calidad de las publicaciones. Ya, está ahí. Ya, cuando hablamos, chicos, de ilustradores, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién sabe qué es un ilustrador? ¿Un dibujante? Muy bien, un dibujante. Miren, en el libro que ustedes están leyendo, yo se los voy a dar como ejemplo, aquí en la portada hay una ilustración, ¿cierto? Si nosotros abrimos un poco más allá y nos vamos al texto ya, entre medio de las páginas tenemos ilustraciones, ¿ya? Estas ilustraciones también tienen como objetivo irnos ayudando a nosotros a poder ir viendo la historia. Nosotros la vamos leyendo y las ilustraciones tienen que ver con lo que está ocurriendo en la historia. Ahí está el niño que les decía yo que dejó la escuela para ponerse a trabajar y ilustrar bodas, ¿ya? Entonces, estas ilustraciones también son importantes. Y a veces, los libros, nosotros, como les decía, nos saltamos todas estas páginas y nos vamos directo. Y ahí aparece el nombre de la ilustradora. Miren, todos estos dibujos lo hizo Macarena Ortega, ¿ya? De este libro. Entonces también es importante que lo veamos. Además que comenzaron a aparecer nuevos sistemas, pues, tío, ¿cierto? Algunas historietas conocidas. Exacto, por ejemplo, tenemos cómics, la manga. Claro. ¿Quién ha leído el tía Paula, no siempre... A Condorito, Pepo se llamaba el ilustrador, Pepo, parece, ¿no? Pepo. Creo que Pepo, su nombre. O sea, su seudónimo. Su seudónimo, exactamente. Y el otro día, Paula, que no siempre son dibujos, a veces son fotografías también. Sí, pueden ser fotografías, ¿ya? Pero la idea es que en este párrafo nosotros destaquemos que la literatura infantil en Chile agregó grandes ilustradores. Y ahí tenemos dos cosas importantes destacadas. A ver, déjenme ver quién no ha leído para que lea el último párrafo. La Ignacia. Ignacia Bañares, usted no ha leído. Hay algunos que no han alcanzado a leer. Oye, son hartos. Ya, Ignacia, la escuchamos. Por otra parte, en los últimos años han surgido estudios que han ayudado a una mayor difusión de esta literatura. En este ámbito, Manuel Peña Muñoz
escritor e investigador, ha colaborado con numerosos libros críticos, donde reúne la labor de escritores de literatura infantil, tanto chilenos como latinoamericanos. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos que este personaje, Manuel Peña Muñoz, que es también un escritor, y además de ser escritor es investigador, él ha realizado libros críticos. ¿A quién se le ocurre que será un libro crítico? La palabra ¿Un libro crítica. juzgado? ¿Cómo? ¿Un libro juzgado? Sí, como que va juzgando, pero esa palabra crítica a mí me suena a juicio de valor, me suena a una pregunta critical. O sea, se dan cuenta que nosotros vimos antes ya en la guía primera que habían diferentes tipos de preguntas, ¿no es cierto? Las textuales, las inferenciales y las criticales. Entonces, cuando usted hace una crítica, ¿usted dice algo del texto o da su opinión referente al texto? Claudia y Fran, cuando uno hace una crítica, ¿qué está haciendo? ¿Está dando su opinión o está diciendo algo que ya estaba escrito en el texto? Está dando su opinión. Está dando su opinión. Entonces, este escritor, Manuel Peña Muñoz, él juntaba varios libros, varios cuentos, y hace libros críticos, o sea, libros en donde él da su opinión respecto a esos libros, ya incentivando a las personas a poder leerlo y poder entusiasmarse con la lectura de ciertos autores y ciertos cuentos. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta que la evolución que tuvo la literatura chilena desde que empezaron en el año 1800 y tanto, que no me acuerdo con precisión, cuando llegó la imprenta y los libros eran solamente para hablar de temas religiosos y enseñar, hasta que pasaron por los cuentos, luego tomaron la idiosincrasia de cada pueblo con las leyendas, y los cuentistas se empoderaron y ya empezaron a hablar de la cuestión social, empezaron a hablar de temas que son importantes y llamativos para los niños. ¿Ya? O sea, ustedes acaban de leer un texto, chiquillos, que no es un cuento. ¿Qué tipo de texto será este que leímos? Informal. Un texto informativo, ¿ya? Ibas para allá, Martín. Informativo. Es un texto informativo, chiquillos, porque a nosotros nos informó respecto a un tema. Y el tema que nosotros leímos en este texto era la literatura infantil chilena, ¿ya? Entonces hoy día ustedes se van después de leer este texto sabiendo que no solamente hay un autor o dos, sino que hay pocos o muchos. Hay pocos o muchos autores chilenos. Muchos. Ya, chicos. Esta actividad 2 es la que nos corresponde hacerla en la tarde, así que en la clase de la mañana solo vamos a quedar hasta acá. Se van a dar cuenta en la tarde que esta técnica del destacado nos va a ayudar mucho para poder resolver las preguntas que nos están planteando. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Ya nos comenzamos a despedir porque a las 2 de la tarde nos tenemos que conectar para la tutoría, ¿ya? Teacher, para que se despida. Sí, no, agradezco la participación. Veo que varios han estado leyendo ¿cómo se llama, tía? El cuentatrapos. El cuentatrapos. Aquí este tiene que estar a mano de ustedes, porque tienen... De hecho, me dieron hasta ganas de leerlo, tía, porque tiene temas muy interesantes. ¿Ya? Ya, chicos, mire, ahí el Demi lo tiene. A ver, Demi, muéstralo. A ver, ¿quién lo tiene a mano? Sí, bien, primer plano. Demi. Ya, un 7 al tiro, Demi, muy bien. 7, le vamos a poner un punto ahí de regalo. También tengo el papelucho solo Tiene y el papelucho. papelucho historiador. Ah, yo tengo aquí el papelucho en vacaciones, por mí. Aquí. Todo a mano, ya. Muy bien, la tía tiene que ver todos los libros para poder hacer las pruebas. Pues. Yo Sí, no bajo las pruebas de internet, yo hago mis propias pruebas. Así que, bueno, me voy despidiendo, chiquillos. Les mando un besito. Nos vemos a la tarde, a las 2 de la tarde, para que desarrollemos la guía, ¿ya? Chao, que estén bien. Chao, chicos, bye bye. Chao, despídense nomás. Chao. Chao. Pórtense bien, cómanse la comida. Chao.